quizás se compone de objetos compactos, o sea, llenos de materia, pero invisibles como agujeros negros. O sea, es materia, pero pueden ser atravesados. Los dichosos agujeros negros. Si se trata de una partícula, ¿presenta alguna interacción, por débil que sea, con la materia que conocemos? Dice, aparte de la gravitatoria. O sea, sabemos que en este momento hay una interacción entre las dos materias, que sería esa, la suma de sus efectos para la gravedad, la suma de sus masas para aumentar la gravedad. Dice, aparte de esa, ¿hay alguna otra interrelación? No se sabe hasta ahora. ¿Interacciona consigo misma, quizás? Es decir, la materia oscura interrelacionaría consigo misma unas partículas con otras. Es muy posible que sí. Lo mismo que la materia ordinaria interaccionan unos átomos con otros. Pero no la conocemos. No sabemos de nada de sus interacciones, es decir, de sus acciones internas de oscura con oscura. ¿Hay más de un tipo de partícula de esta clase? O sea, que estuviera formado por varias partículas. ¿Presenta alguna de ellas interacciones de cualquier índole? Y nos deja aquí con los interrogantes. No nos dice más. Dice, a lo largo de los años, los físicos teóricos, y él se pone dentro de ellos, hemos propuesto varias posibilidades, pero en última instancia solo descubriremos la naturaleza de la materia oscura con ayuda de más observaciones. Chicos, a seguir observando, a seguir indagando. Estas quizás consistan en mediciones más detalladas de sus efectos gravitatorios, que hasta ahora los medimos pues ahí a lo grande, con la báscula patatera. Sí, más gravedad, menos gravedad. No, habrá que medirlo con gravitómetros más sensibles para poder detectarla. O si hay suerte y la materia oscura interacciona con la ordinaria, tal vez sus constituyentes dejen su impronta en los detectores subterráneos, como el que han puesto ahí a 100 kilómetros de Roma, debajo de una cordillera del Gran Sasso que llaman. Han metido 3,5 toneladas de un gas noble. Espera, que te lo digo. De xenón, de xenón, con X. Y se llama el proyecto Xenón. Bueno, pues a 1400 metros debajo de roca, todo roca, para que las radiaciones que llegan cósmicas no den en este gas, que es detector de cualquier energía que le llegase. Dicen que hace poco llegó un simple fotón, que es la carga más pequeña de energía, y lo detectó. Entonces, claro, si hay materia oscura que está invadiendo todo, esa materia oscura, si interaccionase con los átomos de xenón, tendría transporte de energía, y con los sensores tan sensibles, valga la redundancia que tienen, lo detectarían. Esa es una de las redes que han puesto para la caza de la materia oscura. A ver quién la detecta. Es una lucha. Miles de investigadores están detrás de ella. Bueno, primero acá puesto. O si hay suerte y la materia oscura interacciona con la ordinaria, tal vez sus constituyentes en los detectores subterráneos, en los satélites espaciales o en los colisionadores de partículas.
como el HCl de Ginebra, del CERN, donde, bueno, luego te diré, sigo. Pero incluso si eso no ocurre, si no lo detectan, las interacciones de la materia oscura consigo misma podrían tener consecuencias observables. Es decir, a lo mejor no pillamos las interacciones con la materia ordinaria, pero somos capaces de pillar otras de las interacciones internas de la materia oscura. Por ejemplo, si reorganizan la materia en los centros galácticos, la estructura interna de las galaxias será diferente a pequeña escala. Me pierdo. Te lo vuelvo a leer por si lo coges tú. Por ejemplo, si reorganizan la materia en los centros galácticos, los centros de las galaxias, la estructura interna de las galaxias será diferente a pequeña escala. Y las brillantes nubes de gas y estrellas que existen podrían también indicar la existencia de una o más especies de partículas de materia oscura que interaccionen entre sí. Bueno, chico, yo esto se lo dejo para los astrofísicos. Por último, esta misteriosa sustancia tal vez se componga de acciones, que así es uno de los nombres que han cogido para ese posible pirata desconocido e invisible constituyente de la materia oscura. Los acciones, hay otros muchos, más de 10. Pero bueno, uno de ellos de los que suenan serían estos, los acciones. Dice, esta misteriosa sustancia tal vez se componga de acciones, partículas hipotéticas. Hipótesis ya sabes qué significa, que no está, que es algo que, oye, nos iría muy bien. ¿Existe? No, pero si existiera nos vendría muy bien. Vamos a ver si existe. Eso sería una hipótesis por debajo de la tesis. Es decir, lo creamos primero con la mente y luego vamos a ver si realmente existe. Que interaccionarían con campos magnéticos y que podrían detectarse en el laboratorio o en el espacio. Es curioso que ahora que se están preparando las sondas y los viajes a Marte y a distancias mayores, una de las piezas de las herramientas más importantes que van a llevar a bordo son los magnetómetros. Unos aparatos capaces de detectar el magnetismo más sutil, más imperceptible. Bueno, exige una sofisticación impresionante. Para un físico, ya sea teórico, es decir, sobre el papel, las fórmulas, los lápices, ya sea observacional, los telescopios y todo esto, o experimental, como son los de los ciclotrones, etc. La materia oscura constituye un prometedor objetivo de investigación, vamos, una perita en dulce. Todos están a por ella. Ya que sabemos que existe, pero ignoramos lo que es. La razón está clara. Simplemente no interacciona lo suficiente para decírnoslo, al menos por momento. Como seres humanos, no hay mucho más que podamos hacer si la materia ordinaria permanece indiferente, nuestra materia permanece indiferente a cualquier cosa que no sea la mera existencia de la materia oscura. Es decir, lo único que nos dice es que tiene que haberla, pero no nos dice nada más. Se ha cerrado la boca y no nos dice nada más que existe, que tiene que existir, pero no nos ha dicho nada más, no lo hemos logrado. Pero si presenta otras propiedades interesantes,
Los investigadores las encontrarán. Y en el proceso nos ayudarán a abordar de una manera más completa este maravilloso misterio. Hasta aquí una revista, oye, la revista de agosto. Viene la revista de octubre. Y el titular de uno de sus principales artículos ¿Es la materia oscura? Es decir, nos agarra todo lo que hemos dicho y nos la pone entre dos enormes interrogantes. ¿La teoría de la materia oscura está suficientemente fundamentada? ¿Existe la materia oscura? ¿Y qué argumenta? Bueno, no ahora. Por lo visto ya en el siglo pasado, y con bastante anticipación, ya hubo quien dice, no, si observamos que en las galaxias no se cumple la ley gravitacional, dice, sí, dice, es posible que sea porque haya otra materia. Dice, pero ¿y por qué no pensamos que esta relación, interacción, gravedad-materia no está suficientemente, ¿cómo se dice?, precisa para todas las circunstancias? Que esta fórmula tenga otras constantes que transformen sus valores a tenor de, por ejemplo, masas extraordinariamente gigantes, que se cumpla para unos tamaños de masas y en otras no, en los cúmulos y en todo esto, que habría que aquilatar y sacar una fórmula más depurada. Y entonces ahí se han metido en otra tesis, otra hipótesis, que sería la hipótesis de la gravedad modificada. Es decir, que esa gravedad no sea exactamente la que midió nuestro Newton, incluso la que utilizó Einstein en su teoría de la relatividad, sino que tuviera otra expresión que hiciese posible esos comportamientos que observamos de velocidades en los cuerpos del espacio, que no fuera ya porque haya más materia, sino porque nosotros no estamos aplicando la fórmula que deberíamos. En este artículo, pues dice materia oscura y gravedad modificada. Materia oscura versus contra la teoría de la gravedad modificada. No hay que inventar otra materia. Tenemos que modificar la noción y el comportamiento de la gravedad. Vienen aquí dos casos, dos ejemplos de estos montados pictóricamente, y dice, con partículas invisibles, es decir, con la materia oscura. La materia visible de una galaxia estaría rodeada de una especie de halo invisible, que eso sería la materia oscura. Y el total sería la suma de las masas de la materia oscura más la materia ordinaria. Dice, la hipótesis de la materia oscura postula que las galaxias se hallarían inmersas en gigantescos halos de partículas invisibles, que aquí sería el verde, cuya masa superaría holgadamente a la de la materia que podemos ver. En el caso de las galaxias, por ejemplo, esa masa adicional añadida explicaría por qué las estrellas más alejadas del centro orbitan
casi tan rápidamente como las del interior, cuando por estar tan alejadas deberían orbitar muy lentamente, según las fórmulas clásicas. Otro. Ahora vendría la explicación de la gravedad modificada. Sin partículas invisibles, nada, solamente con la ordinaria. Solamente con la materia ordinaria. Sin embargo, el movimiento de las estrellas en las galaxias, o el de estas en los cúmulos, podría también explicarse postulando, es decir, pidiendo cambios en las leyes de la gravedad. Las teorías de gravedad modificada, que son estas nuevas teorías, alteran las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, a fin de dar cuenta de las observaciones, es decir, de que esas observaciones, de lo que observamos, sin recurrir a la materia oscura. Es decir, con esa nueva fórmula las explicaría ese comportamiento sin tener que recurrir a la materia oscura. Según ellas, la materia que vemos es todo lo que existe y no habría más. Pues ahora empieza un dipolo. La comunidad científica, que ya normalmente suele estar bastante dividida, en concreto los autores y otros muchos que serán partidarios de esta tesis, pues empezarán a mirar por ahí, ver cómo podría ser variada. Ajustar la gravedad. Hay que ajustarla. Como si fuera una máquina, oye, ajusta ese tornillo que tiene un comportamiento tal. Oye, que no me entra la primera, no me entra la segunda en la bicicleta. Es que tienes desajustado el tornillo. Ajústalo. Oye, y a partir de ese día ajusta. Y a partir de ese día entran las marchas. ¡Qué maravilla! Pues a lo mejor la fórmula de la gravedad también habría que ajustarla. Te leo solo una frasecita, dice, hablando otra vez de la materia oscura, de cómo se concibe la materia oscura, dice, podríamos describir el comportamiento de la materia oscura como el de un fluido sin presión interna, es decir, no ejerce. Así como Pascal nos dijo que sí, que los fluidos ejercen una presión sobre todo lo que está sumergido en ellos, aquí dice, no hace ninguna presión interna, cuya única variable relevante, lo único que nos revela, lo único que es notorio, dice, con algunos aspectos, es la densidad media de partículas en el espacio. Dice, un fluido sin presión cuya única variable relevante es la densidad media de partículas en el espacio. Es decir, también entienden que, o sería necesario que no fuese uniforme la distribución de esas partículas de masa oscura, que en unos sitios habría más densidad y en otros menos. ¿Por qué? Porque los comportamientos de los movimientos son distintos en unos sitios que en otros. Y por esta relación de densidad de la materia oscura con respecto a la materia ordinaria, es por donde encuentran los principales fallos a la teoría de la materia oscura. Y es donde ponen el pie, es el estribo de la tesis de la gravedad modificada. Existe el caso de unas galaxias poco comunes que son de muy baja intensidad lumínica. Y sin embargo, tendrían solo la visible, sería muy poca la materia, pero tiene unas estrellas alejadísimas del núcleo y que van a una velocidad enorme. Con lo cual, ahí la densidad de materia oscura no podría ser la misma densidad que en una galaxia de mucha materia visible. Bueno, interesante. Yo sé que no llego más hondo, hijo. Hasta donde he llegado, he querido que tú me lo entiendas. Seguramente que puede ser un súper técnico que te estarás riendo
de mis apreciaciones y mis ejemplos. Llego hasta donde llego. Bueno, por lo menos nos hemos divertido un rato, ¿no? Hasta luego.